Vi a un niño jugando solo en el parque y le pregunté, ¿puedo lanzar la pelota contigo? ¡Claro, me llamo Diego! Mar exclamó y me lanzó la pelota. Fue entonces cuando una mujer detrás de nosotros gritó, agarró a sus dos pequeños y literalmente corrió hacia el estacionamiento. Debería irme, murmuró Diego. Pero antes de que pudiera preguntar por qué, tres padres más se acercaban rápidamente hacia nosotros. Mi papá me tomó del brazo y me arrastró hacia el estacionamiento. Acabamos de mudarnos aquí y esto es lo que haces. Intenté soltarme, pero su agarre era de hierro. Diego se giró una vez y articuló con los labios. ¡Gracias! Antes de desaparecer por el sendero. ¿Alguien puede explicarme qué pasó? Todos me miraban como si hubiera estado jugando con una granada activa. Cuando llegué a casa, mi tía y mi tío ya estaban esperando en la puerta. El rostro de mi tía estaba manchado como si hubiera estado llorando. Lo escuchamos todo. Mi tía tomó mis manos y me arrastró al fregadero de la cocina. Lávate, usa el jabón especial. ¿Jabón especial para jugar con una pelota? Mi tío estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Esa ropa se quema. Y esta noche dormirás en la habitación de invitados, lejos de todos. La voz de mi tía temblaba. En tu primera semana aquí, ¿qué pensarán los vecinos? ¿Están locos? Solo es un niño. Mi tío golpeó el mostrador con tanta fuerza que los platos temblaron. No entiendes este pueblo, ese chico, su familia. Se detuvo, con la mandíbula apretada. Solo mantente alejado de él. Me quitaron el teléfono, la computadora portátil, todo. Hasta que entiendas las reglas, dijo mi tía a través de la puerta. Podía escucharlos hablando por teléfono abajo, con voces urgentes y asustadas. Capté fragmentos, exposición, protocolos. La mañana siguiente en la escuela fue peor. El director me esperaba en la entrada y me llevó directamente a su oficina. Todos en el pasillo se apartaron al pasar, susurrando detrás de sus manos. Las chicas con las que hablé ayer, literalmente se apretaron contra los casilleros para evitar tocarme. Tienes una reputación que mantener, dijo el director, deslizando un papel sobre su escritorio. Quédate con personas más seguras, puras. Recuerda, los pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos. En el almuerzo me senté en mi mesa habitual y todos se levantaron y se fueron de inmediato. Parecía que todos estaban jugando una broma cruel. En la clase de matemáticas, Diego estaba sentado 2 filas delante de mí, completamente solo. Cuando la señorita López preguntó si alguien tenía una duda, levantó la mano durante 5 minutos seguidos. Ella miró más allá de su brazo 3 veces. Finalmente, cuando nadie más pudo resolver la ecuación, lo eligió, y él dio la respuesta correcta de inmediato. Ella suspiró y dijo, correcto, antes de poner los ojos en blanco. En el almuerzo vi a mi crush, Sofía, caminando por el comedor repartiendo invitaciones rosadas para su cumpleaños. Cuando se dio cuenta de que le había dado una a Diego, literalmente corrió de vuelta y se la arrebató. Lo siento, conté mal, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Solo tengo suficientes para personas como yo. Pasó por mi mesa sin siquiera mirarme. Diego solo miró su comida y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Así que hice lo que cualquier niño haría en esa situación. Lo seguí a su casa. Estaba a una manzana de su hogar cuando un anciano salió y se paró en su porche, con los brazos cruzados solo observando. Una mujer al otro lado de la calle estaba al teléfono, hablando urgentemente mientras miraba a Diego. Sí, está caminando por la calle Pájaro otra vez, de unos 11 años. Hay otro con él, agregó mirándome directamente. El chico nuevo. Cuando finalmente llegamos a su casa, había un coche de policía estacionado al otro lado de la calle. El oficial levantó la vista de su computadora, vio a Diego e inmediatamente tomó su radio. Diego levantó las manos como si fuera rutina y habló con más cortesía de la que jamás había oído de un niño de 11 años. El oficial me miró. ¿Vives por aquí? Negué con la cabeza. Entonces sigue tu camino, ahora. Esa noche, mi prima estaba en FaceTime con su novio y escuché que mencionaba el nombre de Diego y luego el mío. Mi mamá dice que tal vez tengamos que mudarnos por lo que hizo Luis. En el momento en que entré, colgó frenéticamente. ¿Estabas hablando de Diego? Intentó empujarme para salir. Muévete, bicho raro. Bloqueé la puerta. Dime qué tiene de malo o le envié un mensaje a tu novio diciendo que te rellenas el sostén con cáscaras de naranja. Su rostro palideció. Eso es chantaje. He perdido todo por lo que sea que esto es. Miró a su alrededor frenéticamente. Luego me tomó del brazo y me llevó más adentro de su habitación. Si te lo digo, nunca puedes decir que fui yo quien te lo dijo. Está bien. Estaba temblando de verdad. Luis, él es negro. La miré sin comprender. ¿Y qué? Nosotros también lo somos. ¿Qué demonios? Es diferente, respondió con cara seria. Nosotros somos de piel clara. Él es completamente negro. Tan pronto como se fue, le envié un mensaje a Diego desde la computadora de mi prima. ¿Quieres salir mañana? Respondió al instante. Y al día siguiente, realmente nos divertimos hasta que mi teléfono empezó a explotar con mensajes y llamadas perdidas. Todos enojados porque estaba pasando tiempo con mi amigo. Llegué a casa alrededor de las 5:00 p.m. y fui directo a mi habitación, ignorando las preguntas de mi tía sobre dónde había estado. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes furiosos, pero lo puse boca abajo en mi escritorio e intenté hacer la tarea. Alrededor de las 8:00 p.m., escuché los pasos de mi prima en el pasillo. Pasó por mi puerta una vez, luego otra vez 2 minutos después, y una tercera vez como si estuviera comprobando si aún estaba vivo o algo por el estilo. Mi teléfono vibró y lo tomé rápido. Diego había respondido a mi mensaje. Dijo que le encantaría salir mañana y preguntó dónde quería encontrarme. Mis manos temblaban un poco mientras escribía que deberíamos encontrarnos en las canchas de baloncesto, cerca de su casa al mediodía. Envió un emoji de pulgar arriba y, por primera vez en todo el día, sonreí. La sombra de mi prima apareció bajo mi puerta otra vez y escondí mi teléfono bajo la almohada. A la mañana siguiente, mi tía me estaba esperando en la cocina con una lista de tareas. Me dio un trapo y señaló las ventanas, luego los zócalos, luego los azulejos del baño. Terminé todo en 40 minutos trabajando rápido porque sabía lo que estaba haciendo. Cuando intenté irme, inventó más tareas, pero ya me estaba poniendo los zapatos. Mi papá bajó las escaleras y preguntó a dónde iba. Lo miré directamente y le dije la verdad porque estaba harto de mentir sobre Diego. Miró a mi tía, y ella negó con la cabeza muy lentamente, con la boca apretada en una línea fina. Sin embargo, ninguno de los dos se movió para detenerme. Mi papá solo suspiró y subió las escaleras mientras mi tía se dio la vuelta y comenzó a lavar platos que ya estaban limpios. Caminé hasta las canchas de baloncesto y vi a Diego ya allí, tirando tiros libres solo. El parque estaba completamente vacío.
aunque el clima era perfecto, soleado y cálido con una ligera brisa. Empezamos a jugar 1 contra 1, y él era realmente bueno, mucho mejor que yo. Podía driblar por detrás de la espalda y encestar desde la línea de 3 puntos mientras yo aún estaba aprendiendo a hacer una bandeja sin tropezar. Durante unos 20 minutos todo se sintió completamente normal. Solo 2 niños jugando baloncesto y hablando de cosas sin importancia. Luego noté el mismo coche de policía de ayer, estacionado al otro lado de la calle con el motor encendido. El oficial simplemente estaba sentado allí observándonos a través de su parabrisas. Diego me vio mirando el coche de policía y se encogió de hombros como si fuera lo más normal del mundo. Siguió driblando mientras hablaba. La policía lo seguía a la escuela todas las mañanas. Dijo que se estacionaban fuera de su casa durante la cena. Pasaban en coche cada vez que estaba afuera jugando, caminando o simplemente existiendo. Su voz no cambió en absoluto cuando explicó esto, como si estuviera contándome sobre el clima o qué comió en el desayuno. Pregunté si alguna vez hacían algo, y dijo que a veces lo obligaban a irse a casa sin razón, o le hacían preguntas sobre a dónde iba, incluso cuando era obvio. Había aprendido a ser simplemente educado y responder todo lo que le preguntaban porque discutir empeoraba las cosas. Mi teléfono empezó a volverse loco alrededor de las 12:30. Mensaje tras mensaje tras mensaje de mi prima, mi tía, mi tío. No preguntaban dónde estaba porque claramente alguien ya se lo había dicho. Los mensajes se volvían cada vez más urgentes. Mi prima envió 3 seguidos diciendo, vuelve a casa ahora. Mi tía envió uno diciendo que estaba empeorando las cosas para todos. El mensaje de mi tío solo decía, los Fernández te vieron. Y de alguna manera, eso se sintió como el más aterrador, aunque no sabía quiénes eran los Fernández. Intenté ignorar mi teléfono, pero seguía vibrando en mi bolsillo como una abeja enfadada. Diego notó que miraba la pantalla de mi teléfono y preguntó si necesitaba irme. Metí el teléfono profundo en mi bolsillo y le dije, no me quedo. Seguimos jugando baloncesto, pero ahora todo se sentía diferente. De repente, era consciente de cada coche que pasaba, de cada persona que caminaba y miraba, de cada cortina que se movía en las ventanas de las casas cercanas. Había un hombre lavando su coche a 2 casas de distancia que seguía mirándonos. Una mujer paseando a su perro cruzó al otro lado de la calle cuando se acercó. Diego no parecía notar nada de esto, pero yo no podía dejar de notarlo. Alrededor de la 1 p.m., una mujer salió de su casa y se paró en su porche con los brazos cruzados. Solo nos miraba sin decir nada. Diego la saludó cortésmente y dijo, buenas tardes. Pero ella no respondió. Entró y pensé que tal vez eso era todo. 5 minutos después llegó otro coche de policía, no el mismo que nos había estado observando antes. Este oficial salió y caminó hacia nosotros. Preguntó qué estábamos haciendo, como si no fuera completamente obvio que jugábamos baloncesto en un parque público con un balón. Diego entró en un modo diferente que nunca había visto antes. Llamó al oficial señor y explicó muy educadamente que solo jugábamos baloncesto y que nos iríamos pronto. Todo su lenguaje corporal cambió. Manos visibles, hombros relajados, voz respetuosa. El oficial me miró y preguntó si mis padres sabían dónde estaba. Dije que sí, aunque no estaba totalmente seguro de que eso fuera lo que realmente preguntaba. Parecía que estaba preguntando algo más detrás de la pregunta. El oficial nos dijo que mantuviéramos el silencio, aunque apenas habíamos hablado y definitivamente no estábamos siendo ruidosos. Luego regresó a su coche y se quedó allí otros 10 minutos observándonos. Diego dijo que en realidad este era un buen día, porque a veces lo obligaban a irse a casa sin ninguna razón. Empecé a entender por qué esa mujer en el parque ayer había agarrado a sus hijos y corrido al estacionamiento. No le tenía miedo a Diego. Le tenía miedo de estar cerca de Diego cuando apareciera la policía. Jugamos hasta las 2 p.m. Cuando Diego dijo que necesitaba llegar a casa antes de que su mamá comenzara a preocuparse, me ofrecí a caminar con él, y dudó por un segundo, mirándome como si tratara de decidir si realmente lo decía en serio. Luego asintió. El camino a su casa tomó 12 minutos, y conté a 4 personas diferentes que dejaron lo que estaban haciendo para vernos pasar. Un anciano regando su césped apagó su manguera. Una mujer recogiendo su correo se quedó congelada en su porche. 2 adolescentes en bicicletas redujeron la velocidad y miraron. Un tipo trabajando en su coche se levantó, y nos observó hasta que doblamos la esquina. Nadie dijo nada, pero todos miraron. Cuando llegamos a la puerta de Diego, le dije que lo vería en la escuela, y él asintió antes de entrar. Caminé de regreso a mi casa, revisando mi teléfono cada pocos segundos mientras se acumulaban más mensajes. Mi tía envió 3 mensajes seguidos con solo signos de interrogación. Mi tío envió uno que decía casa ahora en mayúsculas. El mensaje de mi prima decía, ¿estás tan muerto?, con un emoji de calavera. Llegué a casa a las 2:30 y en el momento en que abrí la puerta, supe que algo estaba realmente mal. Toda mi familia estaba sentada en la sala como si hubieran estado esperando durante horas. Los ojos de mi tía estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando un buen rato. Mi tío estaba de pie junto a la chimenea con los brazos cruzados y la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos. Mi papá estaba sentado en el sofá mirando sus manos. Mi prima estaba en las escaleras y cuando me vio, miró rápidamente hacia sus pies. Nadie dijo nada durante como 10 segundos y el silencio hizo que mi piel se sintiera extraña. Luego noté que el teléfono de mi tía estaba boca arriba en la mesa de centro y podía ver un chat grupal con un montón de nombres que no conocía. Mi tío abrió la boca para decir algo, pero mi papá levantó la mano y mi tío se detuvo. Papá me miró, y su voz estaba baja cuando preguntó por qué estaba haciendo esto. Quería saber qué pensaba que estaba probando al pasar tiempo con Diego. Le dije que Diego era mi amigo, y aún no entendía qué tenía de malo eso. Mi tío hizo un sonido de enojo, y comenzó a hablar muy alto sobre la falta de respeto, y cómo estaba haciendo que la familia se viera mal. Dijo algo sobre seguridad y reputación, y cómo no entendía lo que les estaba haciendo. Mi papá levantó la mano otra vez, y mi tío se detuvo, pero podía decir que quería seguir gritando. Mi tía tomó su teléfono, y sus manos temblaban cuando lo giró hacia mí. Me mostró un chat grupal llamado Padres de Meadowbrook, y había al menos 15 mensajes sobre mí solo de hoy. Alguien llamada Patricia escribió, la nueva familia necesita controlar a su hijo antes de que contamine a los otros niños. Otro padre dijo, claramente está perturbado y necesita intervención antes de que sea demasiado tarde. Alguien más escribió, lo vi caminando con ese chico por el vecindario como si fuera completamente normal. La palabra contamine hizo que mi estómago doliera de una manera que nunca había sentido antes. Mi tía estaba llorando otra vez y seguía diciendo,
¿Qué pensará la gente? Una y otra vez. Mi papá extendió la mano y tomó mi teléfono de mi mano, y esta vez parecía triste en lugar de enojado. Dijo que estaba tratando de protegerme para que mi vida no fuera más difícil de lo necesario. Mi tía se secó los ojos y dijo que el pueblo tenía reglas que existían mucho antes de que nos mudáramos aquí, y que si intentábamos pelear contra ellas, solo lastimaríamos a nuestra familia. Dijo que algunas familias habían vivido aquí por generaciones y tenían formas de hacer las cosas. Mi tío agregó que estaba haciendo todo más difícil para mi prima también, porque sus amigos estaban haciendo preguntas. Mi prima levantó la vista desde las escaleras y su rostro estaba rojo. Quería decir algo, pero no sabía qué decir que tuviera sentido. Mi papá puso mi teléfono en su bolsillo y me dijo que fuera a mi habitación. Subí las escaleras y me acosté en mi cama mirando al techo hasta que oscureció afuera. Podía escucharlos hablando abajo durante horas, pero no podía distinguir las palabras. Ese fin de semana se sintió como estar en la cárcel. Mi tía apenas me miraba. Mi tío no me habló en absoluto. Mi prima se quedó en su habitación. Mi papá me traía comida, pero no se quedaba a comer conmigo. El lunes por la mañana me preparé para la escuela y nadie dijo nada en el desayuno. El viaje a la escuela fue completamente silencioso. Cuando llegué a la primera clase, solo habían pasado como 10 minutos cuando el intercomunicador dijo mi nombre. La profesora me dijo que fuera a la oficina de orientación, y todos en la clase se giraron a mirarme. Caminé por los pasillos vacíos y encontré la oficina de orientación cerca de la entrada principal. La secretaria me dijo que me sentara y esperara, así que me senté en una de esas sillas de plástico que siempre son demasiado pequeñas. Después de unos minutos, salió una mujer y sonrió ampliamente diciendo: «Luis, ven». Se presentó como la señora Ana Hernández, y su voz tenía ese tono dulce falso que usan los adultos cuando intentan engañarte con algo. Su oficina era pequeña y olía a velas de vainilla. Se sentó en su silla y la acercó demasiado a mí, tanto que nuestras rodillas casi se tocaban. Preguntó cómo me estaba adaptando a la comunidad y si estaba haciendo amigos con compañeros apropiados. La forma en que dijo apropiados hacía parecer que algunos niños lo eran y otros no. Pregunté qué hacía a un compañero apropiado y su sonrisa se tensó, como si su cara fuera una banda elástica estirándose. Dijo que se refería a estudiantes con antecedentes y metas similares. Sugirió que me uniera al club de robótica o al equipo de debate donde podría conocer a personas así. Le dije que Diego estaba en mi clase de matemáticas y que teníamos el mismo trasfondo. La señora Hernández sonrió, pero sus ojos cambiaron. Dijo que eso no era exactamente lo que quería decir. Luego sacó una carpeta con mi nombre y la abrió para mostrar mi horario de clases. Dijo que había estado pensando en mis opciones de socialización y que tal vez debería cambiar al periodo de almuerzo posterior. Dijo que me daría más opciones para conocer a diferentes personas. Me di cuenta en ese momento que estaba intentando separarme de Diego sin mencionar su nombre. Le dije que mi periodo de almuerzo estaba bien y que no quería cambiar. La señora Hernández cerró la carpeta y su voz cambió un poco. Empezó a hablar sobre mi futuro, oportunidades y solicitudes para la universidad. Dijo que las asociaciones que hacemos en la secundaria pueden seguirnos durante años. La forma en que dijo asociaciones sonaba como si fuera una enfermedad que podrías contraer. Le miré directamente y pregunté si me estaba diciendo que no fuera amigo de Diego, porque su piel era más oscura que la mía. Su rostro se quedó completamente en blanco por un segundo, como si hubiera dicho algo en otro idioma. Luego se levantó rápidamente y dijo que necesitaba terminar nuestra reunión. Dijo que me contactaría más tarde esa semana y abrió la puerta de su oficina. Salí y vi a Diego sentado en una silla fuera de la oficina del director. Me dio un pequeño asentimiento y yo le devolví el gesto. La secretaria del director estaba en su escritorio escribiendo en su computadora y miró más allá de Diego como si no estuviera allí. Estaba sentado a unos 3 pies de ella y ella fingía que no existía. Quería decir algo a Diego, pero pasó un profesor, así que seguí caminando. En el almuerzo, tomé mi bandeja y fui a la mesa donde había estado sentado la semana pasada con algunos chicos de mi clase de inglés. Me senté y empecé a abrir mi leche, y cada persona en la mesa tomó su bandeja y se mudó a otra mesa. No dijeron nada ni me miraron, solo se fueron. Sofía pasó por mi mesa con su almuerzo, e intenté hacer contacto visual, pero miró hacia adelante como si yo fuera invisible. Terminé sentado solo al final de una mesa larga, mientras la gente en otras mesas susurraba y señalaba. Vi a Diego sentado solo en el lado opuesto del comedor como siempre. Pensé en caminar hacia allí y sentarme con él, pero tenía miedo de que eso empeorara las cosas para ambos. Diego estaba sentado solo en el lado lejano de la sala en una mesa para 8 personas. Miré las sillas vacías a su alrededor y pensé en caminar hacia allí, pero luego recordé el día anterior y cómo todos me trataron. Si me sentaba con él ahora, ¿empeoraría las cosas para ambos? ¿Los profesores empezarían a vigilarlo aún más? Me quedé donde estaba y me senté solo en una mesa diferente. Los chicos pasaban con sus almuerzos, y ni uno solo hizo contacto visual. Sofía pasó con sus amigas, y todas estaban riendo por algo, y cuando me vieron, se callaron hasta que pasaron. Comí mi sándwich y mantuve la cabeza baja. Luego vi a Javier acercándose a mi mesa con su bandeja. Redujo la velocidad al acercarse, como si estuviera pensando en sentarse. Y por un segundo, pensé que realmente lo haría, pero siguió caminando y se sentó 2 mesas más allá. Al menos me miró, sin embargo. Al menos no fingió que era invisible como todos los demás. Después de la escuela, finalmente recuperé mi teléfono de mi papá y revisé mis mensajes. Había como 15 mensajes de mis amigos de mi ciudad anterior preguntando por qué ya no publicaba nada y si todo estaba bien. Marcos quería saber si volvería a visitar pronto. Daniela me envió un video divertido y dijo que me extrañaba. No tenía ni idea de lo que estaba pasando aquí. Quería contarle sobre Diego, el coche de policía y cómo toda mi familia estaba actuando como loca. Pero ¿cómo explicas algo así en un mensaje? Escribí 3 mensajes diferentes y los borré todos. Finalmente, solo respondí que estaba ocupado adaptándome a la nueva escuela y que los llamaría pronto. Se sintió como mentir, pero no sabía qué más decir. Esa noche, estaba en mi habitación haciendo tarea cuando mi prima llamó a mi puerta. Le dije que se fuera, pero entró de todos modos y cerró la puerta detrás de ella. Parecía nerviosa y seguía jugando con su cabello. Dijo que quería disculparse por rastrear mi ubicación el otro día. Le pregunté por qué lo hizo y dijo que su mamá la obligó a activar la función de compartir en familia en su teléfono. Dijo que toda la familia estaba ahora bajo escrutinio por lo que hice. Luego me dijo que los padres de su novio estaban haciendo preguntas sobre mí y que su mamá sugirió que tomaran un descanso hasta que las cosas se calmaran. Su voz tembló cuando lo dijo y podía ver que había estado llorando. Dijo que la mamá de su novio no quería que estuviera cerca de alguien que se asociara con personas como Diego. Pregunté qué quería decir con personas como Diego, y mi prima solo negó con la cabeza.
La miré directamente y pregunté si realmente creía que Diego era diferente a nosotros solo porque su piel era más oscura. No me miró. Dijo que no se trataba de lo que ella creía, se trataba de lo que todos los demás creían. Le dije que esa era una razón estúpida para tratar mal a alguien. Se puso a la defensiva y dijo que no entendía cómo funcionaban las cosas aquí. Dijo que este pueblo tenía reglas y todos las seguían y que no podía simplemente llegar y cambiar todo. Luego dijo algo que seguí pensando después. Dijo, no puedes cambiar este pueblo, Luis, solo puedes sobrevivirlo. Se fue antes de que pudiera discutir con ella, y escuché su puerta cerrarse de golpe al final del pasillo. El sábado por la mañana, me desperté temprano y decidí ir a la casa de Diego. No le dije a nadie a dónde iba, solo dejé una nota diciendo que volvería más tarde, y salí antes de que mi tía pudiera hacer preguntas. La casa de Diego estaba a unos 15 minutos, y seguí mirando atrás para ver si alguien me seguía. Cuando llegué, me quedé en el porche un minuto antes de tocar. Una mujer abrió la puerta, y supe de inmediato que era la mamá de Diego. Tenía los mismos ojos que él. Me miró la cara durante mucho tiempo, como si intentara decidir si era seguro o peligroso. Luego sonrió un poco y me dijo que entrara. Su casa era muy normal por dentro. Había fotos familiares en las paredes y la cocina olía a galletas horneándose. No era lo que esperaba después de cómo todos hablaban de ellos. La mamá de Diego dijo que su nombre era Clara, y me trajo un plato de galletas aún calientes. Preguntó sobre mi familia, de dónde nos mudamos y cómo me estaba gustando la nueva escuela. La pregunta parecía normal, pero podía decir que realmente estaba preguntando algo más, como si intentara entender por qué quería ser amigo de Diego. Diego bajó las escaleras en pijama y se sorprendió al verme sentado en su sala. Clara nos dijo que podíamos pasar el rato, pero teníamos que quedarnos donde ella pudiera vernos. Lo dijo de manera amable, pero entendí lo que quería decir. Estaba protegiendo a Diego de cualquiera que pudiera decir que algo malo pasó. Nos sentamos en el sofá y Diego encendió su sistema de videojuegos. Por un rato, solo jugamos y no hablamos de la escuela, el pueblo o ninguna de las cosas difíciles. Se sentía bien ser solo niños normales jugando videojuegos. Estábamos en medio de una carrera cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era mi papá. Miré a Clara y ella vio el pánico en mi rostro. Antes de que pudiera contestar, ella se acercó y extendió la mano para tomar mi teléfono. Se lo di y ella contestó. Dijo hola y se presentó con mucha calma mientras la voz de mi papá se hacía cada vez más fuerte a través del altavoz. Podía escuchar que preguntaba dónde estaba y exigía que volviera a casa de inmediato. Clara no se alteró. Solo dijo que era bienvenido en su casa y que se aseguraría de que regresara a salvo. Luego me devolvió el teléfono. Mi papá seguía gritando cuando lo puse en mi oído. Dijo que estaba castigado y que necesitaba volver a casa de inmediato. Dijo que estaba siendo irrespetuoso y empeorando todo para nuestra familia. Clara me miró y articuló que estaba bien. Asintió hacia la puerta, dándome permiso para irme si lo necesitaba. Pero Diego estaba sentado allí en el sofá, mirando con esperanza, como si realmente quisiera que me quedara. Respiré hondo y le dije a mi papá que estaría en casa en una hora. Luego colgué antes de que pudiera decir algo más. Diego sonrió y me pasó el control del juego. Alrededor de las 13 am, Clara dijo que necesitaba ir a la tienda de la esquina y preguntó si queríamos ir con ella. Todo el cuerpo de Diego se tensó. Sugirió que nos quedáramos en casa jugando, pero Clara dijo que no tardaría mucho y que deberíamos acompañarla. No entendía por qué un viaje rápido a la tienda era tan importante. Diego se levantó lentamente y se puso los zapatos, y yo los seguí hasta el coche. El trayecto tomó solo 5 minutos, pero Diego se quedó completamente quieto todo el tiempo con las manos en su regazo. Cuando llegamos al estacionamiento, finalmente entendí por qué no quería venir. El dependiente detrás del mostrador levantó la vista cuando entramos, y sus ojos fueron directamente a Diego. Salió de detrás del mostrador y comenzó a seguirnos por los pasillos. Ni siquiera fingió que estaba haciendo otra cosa. Solo caminaba detrás de Diego, observando todo lo que hacía. Clara estaba mirando el pan, y el dependiente se quedó al final del pasillo, mirando a Diego como si estuviera a punto de robar algo. Diego mantuvo las manos donde el dependiente podía verlas todo el tiempo. No metió las manos en los bolsillos ni tocó nada en los estantes, a menos que planeara comprarlo. Cuando Clara fue a pagar, el dependiente levantó cada billete a la luz y lo revisó como si pensara que el dinero era falso. Diego actuó como si nada de esto estuviera pasando. Solo se quedó allí en silencio esperando a que su mamá terminara. Pero yo lo vi todo y no podía creer que esto fuera normal para ellos. Caminamos de regreso al coche, y nadie dijo nada sobre lo que acababa de pasar, porque supongo que cuando algo ocurre todos los días, no queda nada que decir al respecto. Estábamos a mitad de camino de regreso a la casa de Diego cuando noté el coche de policía. Esta vez no estaba estacionado. Estaba moviéndose justo al lado nuestro en la calle, yendo exactamente a la misma velocidad que caminábamos. El oficial dentro no nos miró directamente, pero podía verlo observando a través de la ventana. Clara puso su mano en el hombro de Diego y la mantuvo allí. La cara de Diego no cambió en absoluto, pero su mandíbula estaba tensa como si estuviera apretando los dientes. Caminamos otra manzana y el coche se quedó justo a nuestro lado. Las personas en sus porches dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar. Una mujer regando su césped apagó la manguera y sacó su teléfono. Doblamos la esquina y el coche de policía también giró, aún manteniendo nuestra velocidad exactamente. Mis manos comenzaron a sudar y las metí en mis bolsillos. Diego mantuvo las suyas afuera donde cualquiera pudiera verlas. Después de 2 manzanas completas, el coche de policía finalmente aceleró y se fue. Clara apretó el hombro de Diego una vez y luego lo soltó. Nadie dijo nada sobre lo que acababa de pasar. Cuando regresamos a la casa de Diego, Clara fue directo a la cocina y comenzó a hacer sándwiches. Nos preguntó cómo iba a la escuela mientras untaba mantequilla de maní en el pan. Diego se sentó en la mesa y dijo que la señorita López ignoró su mano levantada durante 5 minutos completos en la clase de matemáticas. La cara de Clara no cambió en absoluto. Solo asintió y siguió haciendo los sándwiches como si le hubiera dicho el pronóstico del tiempo. Preguntó si dio la respuesta correcta cuando finalmente lo llamó. Diego dijo que sí, y Clara puso un sándwich frente a cada uno de nosotros. Miró a Diego y dijo, «Bien, no les des ninguna excusa». Luego preguntó si quería jugo o agua. Todo se sentía tan normal y tan mal al mismo tiempo. Pensé en el día anterior cuando ese mismo oficial me habló en las canchas de baloncesto. Me hizo preguntas como dónde vivía, y si mis padres sabían dónde estaba. Pero con Diego, solo daba órdenes. Sigue tu camino. Vete a casa. Mantén el silencio. El mismo policía, la misma situación, pero palabras completamente diferentes dependiendo de quién tuviera la piel más oscura. Terminé mi sándwich y revisé la hora en el reloj de la cocina de Clara. Eran casi las 5.
Les dije que necesitaba volver a casa antes de que mi papá se volviera loco. Diego me acompañó a la puerta y dijo, gracias por pasar el rato. Clara me dijo que era bienvenido de vuelta cuando quisiera. El camino a casa tomó 15 minutos y mi teléfono vibró todo el tiempo con más mensajes furiosos. Cuando abrí la puerta principal, mi papá estaba allí esperando. Mi tía y mi tío estaban en la sala. Mi prima estaba en las escaleras luciendo culpable otra vez. Mi papá dijo que estaba castigado por 2 semanas a partir de ahora, sin teléfono excepto para emergencias, sin ir a la casa de Diego, sin salir después de la escuela. Si lo desobedecía una vez más, me enviaría a vivir con mi abuela en otro estado. Y no estaba bromeando. Mi tía dijo que la presidenta de la asociación de vecinos la llamó personalmente. La presidenta quería expresar preocupaciones sobre nuestra familia y cómo estábamos encajando en la comunidad. Mi tío dijo que estaba haciendo todo más difícil para todos y que necesitaba pensar en alguien más que en mí mismo por una vez. Fui a mi habitación sin discutir porque ¿de qué servía? No iban a escuchar de todos modos. El fin de semana se sintió como si durara un mes. El lunes por la mañana, entré a la clase de inglés y me senté en mi lugar habitual cerca del fondo. Javier entró unos minutos después, y en lugar de ir a su asiento asignado al otro lado del salón, se sentó justo a mi lado. La profesora levantó la vista desde su escritorio y lo notó, pero no dijo nada al respecto. Javier no me habló durante la clase, solo se sentó allí tomando notas como de costumbre. Cuando sonó el timbre, tomó sus cosas y se levantó para irse. Dejó caer un papel doblado en mi escritorio mientras pasaba. Esperé hasta que se fue para abrirlo. La nota solo decía, no estás equivocado, en bolígrafo azul. Eso fue todo. Metí el papel en mi bolsillo antes de que alguien pudiera verlo. Durante el periodo de biblioteca, fui a la sección trasera donde guardaban los anuarios antiguos. Saqué libros de hace 5 años, 10 años, 15 años atrás. Estaba tratando de entender cómo este pueblo llegó a ser así y cuándo empezó. La bibliotecaria era una mujer blanca mayor y nunca había hablado con ella antes. Notó lo que estaba leyendo y desapareció en los estantes por un minuto. Cuando regresó, traía 3 libros en sus brazos. Los puso en mi mesa sin decir una palabra. Uno era sobre el colorismo. Uno era sobre la discriminación en pueblos pequeños. Uno era sobre el sesgo y cómo lo aprenden las personas. Luego se alejó como si no hubiera hecho nada en absoluto. Saqué los libros y los puse en mi mochila antes de que alguien pudiera ver los títulos. En la clase de ciencias, la profesora anunció que íbamos a comenzar proyectos grupales sobre ecosistemas. Dijo que podíamos elegir nuestros propios compañeros y todos comenzaron a formar parejas de inmediato. Miré alrededor del salón y vi a la gente agarrar a sus amigos. Sofía se asoció con su mejor amiga. 2 chicos que se sentaban al frente comenzaron a planear juntos. En 30 segundos, todos tenían un compañero excepto yo y Diego. La profesora nos miró a ambos y preguntó si queríamos trabajar juntos. La forma en que lo dijo hacía parecer que esperaba que dijéramos que no, como si nos estuviera dando una salida. Dije que sí de inmediato antes de que pudiera pensar demasiado. Diego me miró por un segundo y luego asintió. Todo el salón se quedó completamente en silencio. La gente dejó de hablar a mitad de frase y nos miró. Sofía se inclinó hacia su amiga y susurró algo. Ambas rieron y me miraron mientras lo hacían. La señorita López dejó escapar un gran suspiro como si acabáramos de hacer su día mucho más difícil. Dijo que necesitaríamos reunirnos con ella después de la clase para discutir expectativas y comportamiento. Cuando sonó el timbre, todos los demás salieron corriendo, pero Diego y yo nos quedamos en nuestros asientos. La señorita López cerró la puerta y nos dijo que nuestro proyecto debía ser apropiado. Dijo que deberíamos evitar temas controvertidos. Diego preguntó qué contaba como controvertido. La señorita López dijo que cualquier cosa que pudiera incomodar a otros estudiantes. Me di cuenta en ese momento que estaba tratando de controlar lo que presentábamos antes de que siquiera empezáramos. Ya estaba asumiendo que haríamos algo mal. Después de que finalmente nos dejó ir, fui a mi casillero a tomar mis cosas para la siguiente clase. Había pintura en aerosol en la puerta de metal. Alguien había escrito algo que no entendí del todo, pero sabía que era un insulto. El conserje ya estaba allí con suministros de limpieza, borrándolo. Me miró con una expresión triste, pero no dijo quién lo hizo ni cuándo pasó. Escuché pasos y levanté la vista para ver al director caminando por el pasillo. Vio al conserje limpiando mi casillero. Me vio parado allí. Solo siguió caminando como si nada estuviera pasando. No se detuvo a hacer preguntas. Ni siquiera redujo la velocidad. Pasó junto a nosotros y dobló la esquina y desapareció. El conserje siguió limpiando, y yo me quedé allí viendo cómo las palabras se desvanecían lentamente bajo su trapo, preguntándome cuántas veces había hecho exactamente lo mismo antes. Al día siguiente en la escuela, la señora Hernández me sacó de la segunda clase y me llevó a su oficina sin decir una palabra. Cerró la puerta y se sentó frente a mí con una expresión de preocupación fingida. Dijo que estaba preocupada por mis elecciones y mencionó específicamente el proyecto de ciencias con Diego. Sugirió que tal vez quisiera trabajar solo, porque los proyectos grupales pueden ser desafiantes, cuando los compañeros tienen diferentes éticas de trabajo. Le dije que Diego era un gran estudiante y que quería trabajar con él. Su sonrisa se tensó y sacó un formulario y comenzó a escribir mientras hablaba. Dijo que estaba documentando nuestra conversación para mi expediente y que vigilaría de cerca mi progreso para asegurarse de que tomara buenas decisiones. La forma en que dijo buenas decisiones dejaba claro que se refería a alejarme de Diego. Cuando regresé a la clase, todos me miraron como si acabara de meterme en un gran problema. Al día siguiente, en la clase de matemáticas, Diego estaba sentado 2 filas adelante trabajando en problemas cuando el intercomunicador crepitó. La voz de la secretaria llamó a Diego a la oficina del director, y toda la clase se quedó en silencio. Diego recogió sus cosas lentamente y se fue sin mirar a nadie. La señorita López siguió enseñando como si nada hubiera pasado, pero no podía concentrarme en nada más que en mirar el reloj. Pasaron 20 minutos antes de que Diego regresara y se deslizara en su asiento con un papel amarillo en la mano. Después de la clase, lo alcancé en el pasillo y le pregunté qué pasó. Me mostró el papel y era una advertencia escrita por comportamiento disruptivo. Pregunté qué hizo realmente y dijo que otro estudiante estaba susurrando insultos durante el trabajo en grupo, así que les dijo que pararan. El otro estudiante no fue llamado a la oficina en absoluto y no recibió ninguna advertencia. Durante el almuerzo, fui directo a la oficina del director
rector y pregunté a la secretaria si podía ver el informe disciplinario de esta mañana. Pareció confundida y fue a buscar al señor Morales. Salió de su oficina luciendo molesto y me dijo que el informe era confidencial y no era de mi incumbencia. Dije que estaba sentado justo allí en la clase de matemáticas y que Diego no estaba siendo disruptivo en absoluto. El señor Morales cruzó los brazos y dijo que mi versión de los hechos no coincidía con el informe de la profesora. Me dijo que volviera al almuerzo y dejar de perder su tiempo en asuntos que no me concernían. Después de la escuela, estaba caminando hacia el estacionamiento cuando Javier me alcanzó. No dijo nada, pero me entregó una nota adhesiva doblada y siguió caminando antes de que pudiera responder. La abrí y decía, guarda recibos, en su letra con un pequeño dibujo de una cámara de teléfono debajo. Entendí exactamente lo que quería decir. Diego y yo nos reunimos en la biblioteca después de la escuela para empezar a planificar nuestro proyecto de ciencias. Tomamos una mesa en la esquina trasera donde nadie solía sentarse. Sugerí que hiciéramos algo sobre el sesgo en la vida cotidiana y usáramos matemáticas y estadísticas para mostrar los patrones. Diego parecía nervioso y preguntó si era una buena idea dado todo lo que estaba pasando. Le dije que podíamos presentar solo hechos y números y dejar que la gente sacara sus propias conclusiones. Pensó por un minuto, luego asintió y dijo, está bien. Decidimos recolectar datos sobre cosas como cuánto tiempo esperaban los profesores para llamar a diferentes estudiantes y cuántas veces los ignoraban cuando levantaban la mano. Cuando llegué a casa esa noche, le conté a mi papá sobre la idea de nuestro proyecto durante la cena. Dejó de comer y se quedó muy callado. Preguntó si entendía lo que estaba haciendo y lo que podría costarme. Dije que sí, lo entendía. Dejó el tenedor y dijo que tenía miedo por mí. Fue entonces cuando algo hizo clic y me di cuenta de que su enojo todo este tiempo siempre había sido miedo por debajo. No resolvimos nada ni acordamos qué debía hacer, pero al menos estábamos siendo honestos el uno con el otro. Durante la semana siguiente, comencé a documentar todo lo que podía. Llevé un cronómetro a la clase y me di cuánto tiempo esperaban los profesores para llamar a Diego en comparación con otros estudiantes. Tomé capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales donde la gente hablaba de mí y decía cosas desagradables. Después de la escuela, pasé por la casa de Diego y fotografié el coche de policía que se estacionaba al otro lado de la calle todas las noches. Llené un cuaderno entero con fechas, horas y ejemplos específicos de cosas que presencié. Un día, la mamá de Diego, Clara, vio mi cuaderno cuando lo tenía abierto en su mesa de cocina. Lo tomó y hojeó algunas páginas, luego asintió como si lo aprobara. Pero luego dijo, las pruebas no siempre cambian las mentes, y necesitas estar preparado para que la gente ignore todo lo que les muestres. El miércoles, la señorita López anunció que las presentaciones de proyectos comenzarían el lunes siguiente, y necesitábamos estar preparados. En el momento en que lo dijo, la gente empezó a susurrar y a mirarnos a Diego y a mí. Para el final del día, se estaban difundiendo rumores sobre lo que planeábamos presentar. Sofía les dijo a sus amigas que íbamos a atacar a la escuela y hacer que todos parecieran racistas. Ese viernes por la mañana, el director hizo un anuncio por el intercomunicador sobre el contenido apropiado para las presentaciones. Dijo que todos los proyectos debían mantener un discurso respetuoso y evitar temas divisivos que pudieran incomodar a otros estudiantes. No dijo nuestros nombres, pero todos sabían exactamente de quién estaba hablando. El lunes por la mañana llegó y apenas dormí la noche anterior. La señorita López pasó los primeros 5 minutos de la clase revisando las reglas sobre el discurso respetuoso y el tono académico. Nos miró directamente a Diego y a mí todo el tiempo que habló. Los otros estudiantes estaban poniendo los ojos en blanco y susurrándose unos a otros, ya convencidos de que nuestro proyecto sería una especie de confrontación antes de que siquiera empezáramos. Cuando finalmente fue nuestro turno, Diego fue primero y mostró nuestros datos en el proyector. Mostró estadísticas sobre la participación en clase, las acciones disciplinarias y los tiempos de respuesta de los profesores. Su voz se mantuvo firme y tranquila, y se limitó a números puros sin agregar comentarios. Luego tomé la palabra y conecté esos números con ejemplos específicos que observamos, teniendo cuidado de describir comportamientos sin usar nombres de nadie. Un chico en la fila trasera hizo una tos falsa fuerte que sonaba como si estuviera diciendo algo grosero. Pero la señorita López levantó la mano sin siquiera mirarlo. Le dijo a la clase que las interrupciones durante las presentaciones resultarían en detención, y de repente todos se callaron. Podía ver que su mandíbula estaba tensa, y sus dedos tamborileaban contra su escritorio como si quisiera decir algo, pero se estuviera obligando a no hacerlo. El aire se sentía denso e incómodo, y noté que algunos estudiantes se movían en sus asientos y miraban a cualquier parte menos a Diego y a mí. Cuando Diego pasó a nuestra diapositiva final mostrando el patrón de trato, diferente basado en el tono de piel, la sala se volvió aún más tensa. La señorita López escribió algo en su libro de calificaciones con más fuerza de lo necesario, y escuché que la punta del lápiz se rompió. Diego terminó de hablar, y yo añadí nuestra conclusión sobre cómo los pequeños sesgos se acumulan con el tiempo para crear problemas más grandes. En el momento en que dejé de hablar, hubo un silencio completo que se sintió eterno. Nadie se movió ni hizo un sonido y podía escuchar el reloj en la pared. Luego Javier levantó la mano lentamente, y la señorita López parecía sorprendida, pero lo llamó. Preguntó cómo nos aseguramos de que nuestros datos de tiempo fueran precisos, y si usamos el mismo cronómetro para todos. Diego explicó nuestro método y cómo verificamos nuestros números, y Javier asintió como si realmente lo estuviera considerando. Otros dos estudiantes estaban escuchando en lugar de susurrarse unos a otros o poner los ojos en blanco, lo cual era más de lo que esperaba. No fue una ovación de pie ni nada por el estilo, pero fue algo real. La señorita López nos dijo que nos sentáramos y llamó al siguiente grupo para presentar sobre su tema de programas de reciclaje. Saqué mi teléfono bajo mi escritorio y ya estaba vibrando sin parar con notificaciones. Había mensajes de personas que apenas conocía llamándome nombres y diciendo que estaba intentando crear drama. Alguien ya había tomado capturas de pantalla de nuestras diapositivas y les publicó con el título «Imaginen hacer todo sobre raza». Y tenía 30 me gusta en 5 minutos. Sofía publicó en su historia una foto de ella poniendo los ojos en blanco con las palabras «Algunos solo quieren atención», con un emoji de mirada de reojo apuntando directamente a la cámara. Guardé cada captura de pantalla como Javier había sugerido semanas atrás, cuando todo esto comenzó.
Para cuando terminó la clase, tenía más de 40 mensajes, y la mayoría eran burlas o estaban enojados porque incomodamos a la gente. Diego miró su teléfono y negó con la cabeza, pero no parecía sorprendido en absoluto. Al día siguiente, la señora Hernández me llamó a su oficina durante la segunda clase. Estaba sentada detrás de su escritorio con una carpeta abierta, y tenía esa mirada de preocupación fingida que usan los adultos cuando están realmente enojados. Me dijo que varios estudiantes habían acudido a ella, sintiéndose atacados por nuestra presentación de ayer. Saqué mi teléfono y le mostré las diapositivas que usamos, y pregunté qué parte específica atacó a alguien. Las revisó lentamente y no pudo señalar nada, pero seguía diciendo que el tono era problemático. Pregunté qué significaba exactamente problemático y si podía darme un ejemplo. Dijo que se trataba más de cómo hicimos sentir a otros estudiantes y que la intención no importa tanto como el impacto. Pregunté si iba a presentar una queja formal con ejemplos específicos para que pudiéramos abordarlos. Su rostro se puso rojo y dijo que consideraría los próximos pasos y lo discutiría con el director. Me dijo que estaba despedido y salí sabiendo que nada se había resuelto realmente. Esa tarde fui a la biblioteca a trabajar en mi tarea y noté que la señorita Pérez había colocado una nueva exhibición cerca de la entrada. Tenía libros sobre pensamiento crítico, alfabetización mediática y cómo detectar sesgos en la vida cotidiana. Un libro era sobre la discriminación y otro era sobre evaluar fuentes de información. No me dijo nada cuando pasé, pero estaba organizando la exhibición con cuidado, y la vi mirarme una vez. Algunos estudiantes se detuvieron a mirar los libros, y una chica sacó un libro sobre sesgos. No fue un gran gesto, pero el momento no fue aleatorio tampoco. Ese fin de semana, Clara me envió un mensaje y me invitó a cenar el sábado. Cuando llegué, había preparado pollo con arroz y Diego estaba poniendo la mesa. Comimos y hablamos de cosas normales como películas y videojuegos, y se sentía bien relajarse. Después de la cena, Clara le pidió a Diego que subiera a terminar su tarea, y luego se giró hacia mí con una cara seria. Me agradeció por ser amigo de Diego y dijo que significaba más de lo que probablemente entendía. Pero luego se aseguró de que supiera que el cambio en este pueblo ocurre lentamente, si es que ocurre. No estaba intentando desanimarme, pero quería que estuviera preparado para una pelea larga sin victorias rápidas. Dijo: las mentes de las personas no cambian solo porque les muestres datos o les demuestres que están equivocadas. Diego bajó las escaleras y parecía más ligero de alguna manera, como si tener un amigo real hacía que el peso fuera más fácil de llevar. Cuando me fui esa noche, me sentía bien por lo que estábamos haciendo, aunque sabía que era solo el comienzo. La noche del domingo, mi papá llamó a mi puerta y preguntó si podíamos hablar. Se sentó en mi cama y estuvo callado por un minuto antes de empezar. Dijo que el miedo lo hizo reaccionar mal cuando me hice amigo de Diego. Explicó que mudó a nuestra familia aquí pensando que una piel más clara nos protegería de algunas de las partes más difíciles de ser negro. Verme rechazar esa protección lo aterrorizaba porque sabía lo que enfrentaría. No estuvimos de acuerdo en todo, y aún deseaba que hubiera elegido un camino más fácil, pero dijo que no me castigaría por tener principios. Me dijo que estaba orgulloso aunque tuviera miedo, y eso valía algo. El lunes por la mañana, revisé mi correo antes de la escuela, y vi que el director había respondido a la queja de la señora Hernández. Escribió que nuestra presentación cumplía con los estándares académicos, y seguía todas las reglas de la tarea. Pero luego agregó que los temas divisivos deben abordarse con sensibilidad hacia todas las perspectivas. Fue una no respuesta que no cambió nada, pero al menos reconoció que no rompimos ninguna regla. En la clase de historia ese día, una profesora que nunca había tenido antes, dijo a todos que recogieran sus cosas porque iba a reorganizar el plan de asientos. Movió a las personas sin explicar por qué. Y cuando todos nos sentamos, Diego terminó al lado de dos estudiantes que no firmaron la petición contra él. Fue un cambio tan pequeño que probablemente nadie más lo notó, pero recordé a Clara diciendo que el cambio ocurre en pequeños actos, y me pregunté si ella había hablado con esta profesora. El miércoles en el almuerzo, estaba sentado en mi mesa habitual comiendo solo cuando Javier se acercó y se sentó sin pedir permiso. No dijo mucho, y solo abrió su almuerzo y comenzó a comer como si fuera completamente normal. Hablé sobre la tarea de matemáticas, y él asintió y hizo algunos comentarios, pero principalmente escuchó. Sofía pasó por nuestra mesa con sus amigas, y hizo un comentario fuerte sobre la mesa de los rechazados y lo patéticos que lucíamos. Javier ni siquiera levantó la vista de su comida y siguió comiendo como si no hubiera oído nada. Para el final del almuerzo, otro estudiante que reconocí de la clase de inglés se había unido a nosotros y estaba preguntando a Javier sobre la tarea de historia. Éramos 3 personas en total, lo cual no era exactamente una mesa llena, pero era mejor que comer solo. Cuando sonó el timbre y todos nos levantamos para irnos, sentí que algo cambió, como si las cosas empezaran a cambiar lentamente, incluso si era demasiado pequeño para que la mayoría lo notara. Después de la escuela ese día, tomé el camino largo a casa solo para pasar por la casa de Diego. El mismo coche de policía estaba estacionado, al otro lado de la calle, en el mismo lugar exacto donde había estado. Todos los días desde que nos mudamos aquí, Diego estaba en su entrada tirando al aro solo, y cuando me vio, saludó como si fuera completamente normal tener un policía vigilando cada uno de sus movimientos. Saludé de vuelta y seguí caminando mientras el oficial se sentaba en su coche con los ojos puestos en ambos. No salió ni dijo nada. Solo observó y probablemente tomó notas sobre con quién hablaba Diego. Diego encestó otro tiro y volvió a practicar sus tiros libres como si la vigilancia fuera solo parte de su tarde regular. Pensé en parar para jugar con él, pero no quería darle al policía ninguna razón para salir de su coche. Todo se sentía tan normal y tan mal al mismo tiempo, como si así fuera la vida de Diego, y él había aprendido a seguir viviendo. De todos modos, el sábado por la mañana, me encontré con Diego en las canchas de baloncesto donde jugamos por primera vez. Ambos llegamos temprano y pasamos los primeros minutos mirando a nuestro alrededor para ver quién estaba observando. Una anciana paseaba a su perro en el lado lejano del parque y nos miró fijamente durante un minuto entero antes de seguir adelante. Un coche redujo la velocidad al pasar y el conductor nos miró directamente antes de acelerar de nuevo. Diego botó el balón unas veces y preguntó si aún quería jugar. Dije que sí, y comenzamos un juego de 1 contra 1, manteniendo nuestras voces bajas y asegurándonos de que nuestras manos estuvieran visibles todo el tiempo. Diego me había enseñado todas estas reglas no dichas sobre cómo actuar en público para que la gente no pudiera decir que éramos amenazantes, ruidosos o sospechosos. No podíamos celebrar demasiado cuando encestábamos. No podíamos discutir sobre faltas. Teníamos que estar atentos a cada persona que pasaba y a cada coche que reducía la velocidad.
pero jugamos de todos modos porque el juego importaba más que el miedo. Diego me estaba ganando por 8 puntos cuando un coche de policía pasó lentamente y ambos nos congelamos hasta que siguió adelante. Luego Diego me pasó el balón y seguimos jugando como si nada hubiera pasado. Esa noche me senté en mi habitación y escribí en mi diario sobre todo lo que había pasado desde que mi familia se mudó aquí. Conté los amigos que tenía ahora y los comparé con los amigos que pensé que estaba haciendo en mi primera semana. Sofía ya no me hablaba. La mayoría de mi mesa de almuerzo me había abandonado. Mi prima apenas me miraba en los pasillos, pero tenía a Diego y a Javier y a ese chico de la clase de inglés cuyo nombre aún no sabía, pero que se sentó con nosotros de todos modos. 3 amigos reales eran mejores que 20 falsos. Escribí sobre cómo el pueblo no había cambiado en absoluto y probablemente no cambiaría pronto. Las mismas personas aún cruzaban la calle cuando veían a Diego. Los mismos coches de policía seguían estacionados fuera de su casa. Los mismos profesores seguían ignorando su mano levantada. Pero yo había cambiado y eso era algo que podía controlar. Antes pensaba que podía solucionar este problema en unas pocas semanas si solo mostraba a la gente cuán equivocados estaban. Ahora entendía que este era un camino largo sin un final claro. No sabía si las cosas alguna vez mejorarían para Diego, o si la vigilancia alguna vez se detendría, o si la gente alguna vez lo trataría como si fuera solo un niño normal, pero al menos sabía hacia dónde caminaba y con quién caminaba. Cerré mi diario y me preparé para otra semana de las mismas peleas y las mismas pequeñas victorias que nadie más parecía notar. Ese es el final de esta historia, y estoy muy contento de que hayas estado aquí para compartirla. Las historias se sienten un poco más mágicas cuando se comparten. Espero que te vayas con el corazón más ligero. Suscríbete si quieres seguir compartiendo estas pequeñas alegrías.